Buenos días, hermanos. Dios nos bendice. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Para la honra y gloria de Dios damos inicio a este culto. Unámonos en oración y en un mismo espíritu. Sean todos bienvenidos, hermanos, y buenos días. Llamamiento a la adoración. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 145, versículos 14 al 18. La palabra de Dios dice así: sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, elevamos a ti nuestra oración y venimos a ti, porque reconocemos que el más noble gozo y fin del hombre es estar contigo. Ayúdanos, pues, por tu Espíritu, a no estar satisfechos con nuestro progreso cristiano en cuanto no seamos semejantes a Cristo. Así pues, Padre Celestial, usa este culto, sus medios de gracia y la predicación, con el fin de que nuestros principios, nuestro carácter y conducta sean conformados a los tuyos. Permite que tu amor incomparable nos constreña a la obediencia, así como nuestra mente y corazón no se dispersen, sino que estemos atentos a la alabanza y a la instrucción durante el culto y también durante el resto del día. Esto rogamos a ti, Padre Celestial, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La lectura de hoy la encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 31 al 37.
y dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Las huestes del rey, gozosas protestan lealtad. Aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre la eternidad. Y un día por ellos vendrá honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremos de siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey. Al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremos de siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar, servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremos de siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos la dulce paz, y allá reinaremos con Él. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán daremos de siempre jamás. Gracias te damos, Padre Santo, por este día en el cual nos permites estar en tu presencia, Señor. Te agradecemos por este culto que nos permites tener de forma virtual. Te suplicamos, Señor, que abras nuestro entendimiento en esta mañana para recibir el mensaje que has preparado para nosotros el día de hoy.
De igual forma te rogamos porque tú dirijas al hermano que dará el mensaje y que sea, Señor, solo tu palabra expuesta en este día. Te lo rogamos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi papá tenía su negocio y en su negocio tenía una repisa, allá al fondo del negocio. Y en esa repisa, o encima de esa repisa, tenía un radio muy antiguo. Imagínense qué tan antiguo que hace 30 y tantos años ya era antiguo. Esos radios de bulbos, muy viejos. Y entonces, pues prácticamente el radio estaba ahí de adorno, ¿no? Entonces en una ocasión llegó un cliente, vio el radio, le llamó la atención y le preguntó a mi papá: oiga, señor Gálvez, ¿y ese radio todavía funciona? Mi papá se comenzó a reír y dijo: no, ese radio hace muchos años que ya no funciona. Entonces, este cliente le dijo a mi papá: fíjese que yo conozco una persona que es un gran restaurador, señor, que vive muy cerca de la casa, de nuestra casa. Si usted gusta, yo me puedo llevar el radio y se lo llevo a mi vecino restaurador. Él no solamente le va a componer el radio, sino también le va a arreglar el mueble, porque acuérdense que antes los radios, o como las televisiones o los tocadiscos, eran muebles hechos de madera, que lucían, incluso eran parte del adorno de la casa. Y entonces mi papá le dijo: pues me parece muy bien. Y entonces el cliente se llevó el radio. Pasaron como 3 semanas, 4 semanas más o menos, sí, prácticamente un mes. Y entonces llegó ese cliente con una bolsa grande, y de esa bolsa sacó el radio y lo puso encima del mostrador. Y le dijo a mi papá: señor Gálvez, ya está su radio. Y mi papá le dijo: a ver, vamos a ver cómo quedó. Y mi papá se sorprendió de ver la calidad de la restauración que hizo ese maestro ebanista con ese radio. La verdad, un gran trabajo. Entonces papá se sorprendió y le dijo: oiga, qué magnífico trabajo hizo este señor, su vecino, es un magnífico restaurador. Y este cliente le dijo: sí, realmente este hombre tiene manos mágicas, es un hombre que tiene una gran habilidad, gran talento, y no se le va una. Todo lo que uno le lleva se lo restaura, y se lo restaura muy bien. Fíjense que en este caso, el cliente de mi papá pues no podía restaurar ese radio porque él no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, él conocía a una persona que sí sabía hacerlo. Y lo que él hizo sencillamente fue llevar ese radio que él no podía componer, que él no podía restaurar, con la persona que sí podía hacerlo. Mis amados hermanos, nosotros como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados para vivir en comunidad, para vivir en sociedad, y hay un dinamismo relacional en nuestras vidas. Todos nosotros, todos por muy aislados que vivamos, siempre estamos relacionándonos con las personas. Nos relacionamos con la familia, nos relacionamos con los vecinos en ocasiones, nos relacionamos con los jefes del trabajo, con los compañeros del trabajo, con los empleados, si usted es una persona que tiene empresa. Nos relacionamos con personas de aquí y de allá. Y no sé si a usted le ha pasado que en ocasiones hay personas con las que uno no tiene mucha confianza. Y uno puede observar, aunque no tenga uno mucha confianza con esas personas, al verlas regularmente, ya sea vecinos, personas en el trabajo, personas que uno conoce por aquí, por allá, de la tiendita, un vigilante por allá del coto donde usted vive, etcétera. Tal vez usted, no sé si le ha pasado, observa a esa persona que tiene una actitud diferente a la que comúnmente tiene. De repente esa persona comienza a estar cabizbaja, comienza a fumar demasiado, más de lo que uno regularmente está acostumbrado a verlo fumar, comienza a tomar más de la cuenta, llega tarde a su trabajo, ve a la persona cabizbaja, pues hay un cambio de humor, la persona de repente se enoja y de repente azota las cosas, y uno ve a las personas y dice uno: yo intuyo que esta persona debe tener problemas serios, esta persona debe estar batallando, debe estar sufriendo, debe estar pasándola mal.
Y tal vez no sabemos qué es lo que está sucediendo en su vida. A lo mejor tiene problemas matrimoniales, tiene problemas con sus hijos, no sabemos si sus hijos andan en el alcohol, en las drogas, tienen problemas en las calificaciones, si tienen problemas con los créditos, si debe la hipoteca de la casa, si se quedó sin trabajo. Tal vez no sabemos exactamente qué es lo que está pasando en la vida de la gente, pero sabemos que algo está sucediendo. Ante esta situación de ver personas conocidas, no amigos, personas que uno regularmente ve en el trabajo aquí o allá, al ver a estas personas que cambian o que están cambiando la dinámica de su vida de todos los días, o su actitud, o las cosas que regularmente hacen, pues uno tiene dos opciones ante esta situación. La primera de ellas es que la verdad uno diga, yo volteo para otro lado, me hago el sordo, me hago el ciego, no veo nada, me doy la media vuelta, me voy chiflando y hago que no vi nada. Es su problema. Y puedo intuir que a lo mejor sí tiene un gran problema, pero pinto mi raya, que se rasque con sus uñas. Yo tengo bastantes problemas, yo tengo que lidiar con mis propias broncas, decimos. Y pues él que lidie con las suyas, y cada quien con lo suyo. Así es que no me voy a meter. La persona que vea cómo resuelve sus problemas, esa es una de las opciones que tenemos, ¿no? La otra opción es, siguiendo el principio bíblico que nosotros debemos amar al prójimo como de hecho nos amamos a nosotros mismos, y que de la misma manera que nosotros queremos lo mejor para nosotros mismos, de esa misma manera debemos procurar lo mejor para las personas que están cerca de nosotros, tal vez que no son amigos, pero son personas que conocemos y que estamos observando que esas personas están batallando en su vida, que están sufriendo. Deberíamos reconocer, por lo menos de entrada, que tenemos cierta responsabilidad delante de Dios hacia esa persona. Que no podemos en conciencia regresar chiflando a nuestras casas como si no viéramos nada, hacernos los sordos, hacernos los ciegos, no vimos nada y que cada quien se rasque con sus uñas. En conciencia, si somos verdaderamente cristianos y seguimos el principio bíblico tan importante y vital de amar al prójimo como a nosotros mismos, no podemos dejar que esa persona se hunda. Es como si nosotros estamos viendo a una persona que está allí en una alberca, ¿no? O en un río, y nosotros sabemos nadar perfectamente y nosotros tenemos un salvavidas que puede salvar la vida de esa persona. Y es como si viéramos que esa persona se está ahogando y está desesperada pidiendo ayuda, y nosotros teniendo la forma de ayudarlo, pues dijéramos, pues que se ahogue, es su problema. Mientras no me ahogue yo, todo está bien. Él, pues que se ahogue. Uno más se perdió en el COVID, así es que, pues, que se ahogue. Y simplemente no brindarle ayuda. Ahora, aquí surge una pregunta. Si nosotros, como cristianos, deseamos verdaderamente hacer el ministerio de reflejar el amor de Cristo y queremos ayudar a esa persona, la pregunta sería, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le ayudamos? Sobre todo porque estamos hablando de personas con las que regularmente no tenemos confianza como para poder llegar a su corazón y que las personas nos abran su corazón y nos digan realmente qué es lo que está sucediendo en su vida. ¿Cómo podemos brindarle ayuda a esa persona que se encuentra en necesidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué deberíamos hacer en ese caso? ¿Deberíamos llegar y meternos así como así en su vida? ¿Deberíamos de una manera invasiva predicarles el evangelio y decirles, tú eres pecador, necesitas a Cristo, reciba a Jesucristo como Salvador? Así de manera invasiva predicarle el evangelio sin conocerla, sin saber qué es lo que le está sucediendo, así como así nomás decirle que es pecador y que necesita a Cristo, aunque eso es cierto, pero ¿ustedes harían eso a una persona que realmente no tienen confianza? ¿O hablarían con otra persona de lo que a esa persona le está pasando? ¿Cómo es que generalmente crece la confianza entre dos personas? Si yo no tengo confianza con esa persona, pero yo soy una persona que sí asisto a la iglesia, que sí leo mi Biblia, o por lo menos de manera virtual, ¿verdad? Asisto a la iglesia, sí leo mi Biblia,
Estoy involucrado con la gente de la iglesia y esta persona no es cristiana y esta persona que tiene sus problemas y que apenas conozco y que, bueno, más o menos de repente la veo, y esa persona no es cristiana. Bueno, si quiero que ese lazo de amistad crezca, o por lo menos que se comience un lazo de amistad, pues necesitamos relacionarnos, convivir con esa persona. Entonces, si hay alguna persona por la que yo tengo algún tipo de afecto de manera general y veo que está batallando en su vida y no hay un vínculo de confianza entre esa persona y yo, lo suficientemente fuerte como para que esa persona me abra su corazón, entonces lo que yo debo hacer es construir ese vínculo de confianza de manera intencional. ¿Y cómo se construye el vínculo de confianza con una persona? Pues conviviendo con esa persona y conviviendo con esa familia. Y aquí tal vez, como sucede a algunos maestros de la escuela dominical infantil, donde tienen materiales, donde le dicen, vas a llegar y le vas a decir al niño que levante la mano y vas a decirle al niño que vaya por su material, y les van dando instrucción por instrucción, o sea, paso por paso. Yo le podría decir, pues, un primer intento de tratar de hacer amistad con esa persona probablemente sería invitarla a tomar un café, invitarla a su casa a comer, para comenzar a tener ese vínculo de amistad. Para tal efecto, y creo que ustedes van a coincidir conmigo, es necesario invertir tiempo con esa persona. Es necesario salir de nuestra zona de confort, dejar de estar cómodos, dejar de tener una actitud apática hacia los demás. O sea, yo no puedo ser una persona apática y a la vez estarme interesando por una persona que tiene problemas y tratar de invertir tiempo para ir a tomar café con esa persona o simplemente convivir con esa persona de cualquier manera que usted quiera hacerlo. Es incompatible. Necesitamos salir de nuestra zona de confort, necesitamos salir de nuestra apatía y construir una relación creciente en la que la persona poco a poco nos vaya revelando qué es lo que está sucediendo para que nosotros podamos apoyarlo espiritualmente de acuerdo a la necesidad que esa persona tiene. Y una vez que ese vínculo de confianza al calor de una amistad que puede tardar, fíjese usted, meses en construir. No estamos hablando que con un café ya se gana. El café tal vez es el primer paso, pero a lo mejor usted tarda 4 meses, 5 meses, 7 meses en que usted pueda realmente tener un vínculo de confianza con esa persona de tal forma que usted pueda ir poco a poco llegando a su corazón. De esta forma, usted podrá entender de qué manera puede ayudarle a esta persona y usted puede predicarle el evangelio de acuerdo a la necesidad que esta persona tiene. O sea, aplicar el evangelio a esa situación particular. Una cosa es llegar con la predicación del evangelio invasiva y otra cosa es dedicar tiempo con esa persona con la que no tenemos confianza y a la luz de esa amistad, de esa relación, entonces en ese vínculo podemos ir compartiendo la manera en que Cristo desea que esa persona responda ante esa situación particular por la que la persona está pasando. Lo que nosotros vamos a hacer, básicamente, es llevar a esa persona que está sufriendo y que no sabe cómo enfrentar ese problema, y lo vamos a tomar y lo vamos a llevar cuidadosamente al calor de esa amistad, a alguien que sí sabe qué hacer con esa persona. Lo vamos a llevar con el maestro restaurador de vidas, con Cristo. Pero esto no es un trabajo impersonal. Esto no es un trabajo de predicar el evangelio un día y no te vuelvo a ver y a ver cómo le haces y ráscate con tus propias uñas. Es un trabajo intencional de una relación personal con ese individuo, con esa persona, para llevarla con el gran maestro, el maestro restaurador de vidas,
para que esa persona pueda experimentar la gracia de Dios y pueda experimentar el evangelio transformador en su vida. A lo mejor algunos de ustedes al principio pensaron, ¿y qué tiene que ver la ilustración del principio con lo que el hermano está diciendo? Bueno, aquí está la conexión. El cliente de mi papá no sabía restaurar ese radio, pero él tomó ese radio y lo llevó con quien sí lo sabía hacer. De la misma forma, nosotros somos el medio a través del cual, el medio usado por Dios a través del cual llevamos a las personas a los pies del Señor Jesucristo. Amados hermanos, Cristo es el maestro restaurador de vidas, pero Él ha decidido usar a su iglesia. Él podría hacerlo directamente, Él podría quebrantar directamente el corazón de las personas sin la necesidad de la iglesia. Lo podría hacer. Es todopoderoso, es soberano. Sin embargo, Él ha decidido usar a su iglesia para que la iglesia sea el medio a través del cual las personas puedan ser llevadas a los pies de Jesucristo. Este es un trabajo en el que todos debemos estar totalmente involucrados. ¿Y saben cómo se llama esto? Ministerio, porque el ministerio tiene que ver con las personas. A veces nosotros tenemos expectativas de ministerio dentro de la iglesia, y está bien que tengamos ministerio dentro de la iglesia, está muy padre, o sea, es muy bonito. Pero hermanos, el ministerio no solamente está dentro de la iglesia. Y hay personas que dicen, no, es que a mí no me toman en cuenta. Es que Dios sí lo toma en cuenta. Y usted tiene esa responsabilidad de llevar el evangelio a esa persona que usted conoce. Y no hay otra persona en la iglesia probablemente que conozca a esa persona que usted conoce y que sabe que está batallando y con la cual usted puede dedicar parte de su vida para que Dios llegue a transformar la vida de esa persona y de esa familia. Y de ese ministerio, usted es responsable. Esto en la Biblia se llama hacer discípulos, ser conductos mediante los cuales las personas, a través de una relación personal con ellos, estamos llevando a los pies del gran restaurador de vidas a esas personas. Si lo estás haciendo, o más bien, si no lo estás haciendo, podría ser por dos razones. La primera, pues de plano, crees que Jesucristo no puede ayudar a esa persona en ese problema que tiene. O dos, de plano, no te importa lo que está sucediendo en la vida de esa gente. Usted lo que está haciendo es darse la media vuelta y regresarse chiflando a su casa, sin importar lo que esté sucediendo con esa persona. Entonces la pregunta sería, ¿estamos haciendo el ministerio? Esto implica intencionalidad, testimonio cristiano. Porque, fíjese, ¿cómo nos vamos a ganar el derecho de convivir con las personas y guiarlas a Jesucristo si nuestra propia vida es un desastre? A lo mejor la persona diría, no, pues si tú me vas a llevar a tu religión y tú estás peor que yo, pues mejor no me lleves a tu religión, ¿no? Testimonio cristiano, amor al prójimo, servicio, lo cual implica sacrificio, dedicación, enfoque, concentración ministerial, o sea, concentración en lo importante en el ministerio y visión. Pensar qué es lo que Cristo puede hacer en la vida de esa persona, qué es lo que Cristo puede hacer en la vida de esa familia. Visión, cómo puede cambiar la vida de esa gente a través del ministerio que yo puedo desarrollar en esas vidas. Así que hermanos, hay un cuadro muy conmovedor de esta realidad que encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 31 al 37. Y quiero que veamos, para comenzar, Marcos capítulo 7, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios: Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió a Sidón,
al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Fíjense, aquí hay varias cosas interesantes. En alguna ciudad de la vasta región de Decápolis, o sea, Decápolis no era así una ciudad, sino una región que abarcaba varias ciudades. En alguna ciudad de Decápolis había un hombre, no se precisa la edad, pero sí se precisa la condición que tenía ese hombre. Este caso solamente lo vemos en el Evangelio según San Marcos. Era un sordo y tartamudo. Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio mental por un momento de lo que implicaba para este hombre vivir en esta desdichada condición. Fácilmente podremos deducir que esta condición afectaba profundamente la percepción, el concepto que esta persona tenía de sí mismo. A nadie le gusta estar en estas condiciones, todos quisiéramos experimentar salud. Y esto afecta, este tipo de enfermedades afecta la percepción que tenemos de nosotros mismos. No es difícil deducir que este hombre se sentía un inútil, una persona avergonzada consigo misma porque él no podía ni siquiera articular una frase, una oración, una palabra para poderse comunicar con las demás personas. Y bueno, y si las personas le hablaban o trataban de contestarle lo poquito que él podía articular, al final de cuentas era sordo y esto le dificultaba tener relación con las demás personas. No es difícil deducir que esta persona se sentía incómodo, avergonzado de sí mismo. Y obviamente esto propiciaba que este muchacho viviera aislado, indigno, como una persona que tenía poca valía, como poca cosa, ¿no? Segregado de la sociedad. Acuérdese que en ese tiempo, pues no había así como todas las facilidades que hay hoy en día para las personas discapacitadas y toda la sensibilidad que ahora tenemos para ese tipo de personas que se encuentran en estas disfunciones. En ese tiempo no había nada de eso, hermanos. Laboralmente hablando, ¿quién le va a dar trabajo a una persona en esas condiciones? ¿Quién le va a dar trabajo? Más en esos tiempos que no había el derecho laboral, los derechos humanos y todo este tipo de cosas. ¿Cómo podría desempeñar un trabajo de manera eficiente? Por lo tanto, es probable que esta persona vivía como un mantenido de la familia, una persona que no podría ser autosuficiente, y esto no es agradable. Socialmente, pues este hombre era un hombre que llegaría a ser blanco de burlas, señalamientos, desprecio, el blanco perfecto para el apodo perfecto. En cuanto a su expectativa al futuro, un hombre desorientado, con un sentido de incertidumbre, sin esperanza de cambio en su vida, una percepción de vacío en su vida. Y todo esto, sin lugar a dudas, sería caldo de cultivo perfecto para vivir una vida de constante frustración, desánimo, fracaso y miedo. En suma, este hombre podríamos decir que se veía a sí mismo como un hombre fracasado. Su vida carecía de sentido. Aparte vivía en una ciudad de Decápolis, una región mayormente gentil, con una fuerte influencia griega bajo el Imperio Romano, o sea, alejado de la región donde estaba el pueblo de Israel, que adoraba al Dios verdadero, al único y verdadero Dios. Una región pues dominada por el politeísmo, lleno de templos construidos por los romanos. Este hombre no solo no tenía esperanza de ser sanado de su enfermedad, sino espiritualmente vivía sin esperanza de estar en una relación con Dios. Como dicen allá en Yucatán, este hombre estaba frío, este hombre estaba paleta, así dicen en Yucatán. Este hombre simplemente tenía una vida sin sentido, en pocas palabras. Pero quiero que vean que hubo dos acciones que hicieron toda la diferencia en la vida de este hombre. Dos acciones, fíjense muy bien, no realizadas por él, o sea, no fueron acciones realizadas por el sordo tartamudo, sino realizadas, nos dice la Biblia, por personas. No sabemos si esas personas eran vecinos, familiares, amigos de la infancia, no sabemos exactamente quiénes eran estas personas o conocidos,
Pero estas personas, tampoco nos dice el número, fueron factores decisivos de cambio en la vida presente de ese hombre y en la expectativa futura de la vida de ese hombre. Quiero que piensen, si estas personas no hubieran llevado a este sordomudo o sordo tartamudo a Jesús, esta persona de por vida hubiera continuado en la condición en la que estaba. Voy a repetir lo dicho porque me parece importante. Hubo 2 acciones no realizadas por este sordo tartamudo, sino realizadas por amigos, familiares, vecinos, personas conocidas, o sea, por personas que fueron determinantes, factores decisivos en el futuro de esta persona. Estas 2 acciones son verbos. Primero, lo que hicieron con este hombre fue llevarlo. El verbo llevar. Y fíjense, el verbo llevar, como se traduce como llevar, pero en el original griego, de donde se traduce esta palabra llevar, no simplemente significa conducir. Significa o puede significar también, puede significar cargar, presentar, sostener, sustentar. Es decir, hubo personas que llevaron casi cargando a este hombre enfermo y sufriente para ponerlo frente a Jesús. Algo que a ese sordo tartamudo no se le había ocurrido hacer y que nunca por propia iniciativa hubiera podido hacer. Hubo personas que fungieron como medios, personas que estuvieron interesadas por la vida de ese hombre infeliz y que casi cargado lo llevaron a Jesús para que Jesús, como el gran maestro restaurador, transformara la vida de esta persona de una vida miserable, de una vida de derrota, de vacío, de una depresión tal vez constante, a una vida transformada, a una vida para la gloria del Señor. Ellos no podían sanarlo, pero sí podían interceder por él ante Jesús. Sí lo podían llevar para ponerlo frente a él. Es en este sentido que este tartamudo y sordo fue pasivo, si ustedes se fijan. Y de hecho, este verbo que acabamos de mencionar, el verbo llevar, está en voz activa. Quiere decir que fue una acción que realizaron los amigos. Por eso reitero, en este sentido, este sordo tartamudo fue pasivo. A él lo llevaron para que Jesús lo sanara. Mis hermanos, ellos no voltearon para otro lado. Ellos no se hicieron los sordos. Ellos no se hicieron los ciegos. Ellos no se dieron la media vuelta y se regresaron chiflando a su casa como si no pasara nada. A estas personas les importó la vida de ese infeliz. Ese hombre estaba batallando, estaba sufriendo mucho. Y a esas personas sí les importó esa vida. El segundo verbo lo vemos justamente cuando estas personas ponen a este sordo tartamudo frente a Jesús y dice que le suplicaban a Jesús, le empezaron a suplicar. Es decir, no fue una simple petición, fue una súplica. Esto implica que ellos, de alguna manera, vamos a decirlo emocionalmente, estaban involucrados con el problema de esta persona. No simplemente fueron, lo dejaron y bueno, ahí pídele tú y ahí nos vemos. No, ellos que llevaron a este hombre fueron los que le suplicaron a Jesús. Eso quiere decir que estaban involucrados en la vida, en la necesidad que tenía esta persona. Suplicaban que por favor ayudara a ese pobre infeliz que tenía una vida sin futuro. Ahora, ellos pudieron decir, a mí qué me importa la vida de este cuate. Mientras yo esté bien, lo demás que ruede, cada quien su vida. Esa no fue su forma de pensar. Les importó, lo llevaron y ellos se encargaron, con ese involucramiento emocional, de pedir a Jesús.
sana por favor a este hombre, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que le pidieron? Fíjense, qué interesante, que lo que le pidieron fue que pusiera su mano sobre este sordo tartamudo. Es decir, ellos tenían fe. No, aquí no se dice que el sordo tartamudo tenía fe. Ni ellos le empezaron a exigir al sordo tartamudo que tuviera fe y que le pidiera a Jesús. No, aquí los que tenían fe en Jesús y los que mostraron esa fe en Jesús y los que confiaban en que Jesús podía restaurar la vida de este hombre eran los que llevaron a este sordo tartamudo. Y le pidieron que pusiera su mano. ¿Para qué? Para que le sanara. La fe entonces no era la del tartamudo, la del sordo, sino de las personas que llevaron a ese tartamudo. Miren, ellos hicieron la diferencia en la vida de una persona. Y a lo mejor, probablemente, no hicieron la diferencia en la vida de alguna persona más, no lo sabemos. Pero el testimonio de esta persona, ¿a cuántas personas pudo haber impactado? Por la decisión, la determinación, la fe, la diligencia de estas personas que se involucraron en la vida de una persona necesitada. Marcos capítulo 7, versículos 33 al 35. Dice la palabra del Señor: Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, ¿qué significa? ¡Ábrete! Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Entonces las personas que estaban acostumbradas a escuchar a esta persona cuando intentaba decir algo, decía que no podía articular nada, de repente su lengua se desata y empieza a hablar como cualquier otra persona. Con razón, más adelante dice que todos se asombraron al ver esta señal que hizo Jesús. Así que estas personas de fe intercedieron por este hombre vencido por la enfermedad y algo maravilloso sucedió. Jesús lo sanó. Así que la vida de este hombre fue cambiada por Jesús. Ahora podría comenzar a vivir como nunca antes lo había hecho. Estaba libre de la enfermedad que lo aquejaba. Pero la participación de estas personas fue determinante para que este hombre fuera librado de su enfermedad. Su vida comenzó realmente a partir del momento en que Jesús lo sanó. Mis amados hermanos, como cristianos, debemos ser como esas personas que vieron la necesidad de ese sordo tartamudo y se tomaron la molestia y el tiempo de hacer a un lado su agenda para llevar a esta persona a Jesús. Ahora me gustaría que por un momento se imaginen o pensaran en la siguiente imagen. ¿Cómo sería esta iglesia a la que nosotros pertenecemos, a esta expresión local de la Iglesia Universal, esta iglesia local, cómo sería si cada uno de nosotros asumiera esa responsabilidad? Miren, que nosotros tuviéramos el proyecto de hacer esto con una persona por año. Que usted dijera, Señor, orara y dijera, Señor, yo quiero que tú me ayudes, porque a lo mejor hay alguna mamá de alguna amiguita de su escuela que está pasando por problemas muy fuertes y a lo mejor esa persona sí le ha contado lo que le está pasando. A lo mejor un papá, un compañero de la escuela, del compañerito de su hijo. A lo mejor el vigilante del coto donde usted vive. A lo mejor la persona que trabaja en la tienda de la esquina que usted conoce hasta por nombre y puede usted influir en la vida de esa persona. Un amigo del trabajo que se acerque a usted o que usted vea que está meditabundo, pensativo, que está fumando mucho. Tal vez esa persona está gritando por ayuda, ¿no? Tiene una gran necesidad. Ahora, imagínense que cada uno de los miembros de esta iglesia, vamos a suponer que somos, según en la lista, somos 115. Si cada uno de nosotros
tomáramos a una persona y fuera nuestro proyecto ministerial por un año y dijéramos, este año voy a dedicar tiempo para trabajar con esa persona, voy a orar por esa persona, voy a invitar a mi casa a comer a su familia, voy a ser intencional para que nosotros algún día vayamos a un día de campo, a algún lugar, etcétera, etcétera. Que usted dedicara tiempo a esa persona. Imagínense que de esos 115, a lo mejor la mitad se lograra, o menos de la mitad. Estaríamos hablando por lo menos de 50 personas al año, que así de manera natural estarían entrando a la iglesia, a la luz de una relación, no de la entrega de una información impersonal, no de una operación marabunta, vamos a salir todos juntos a predicar el evangelio, Aguascalientes para Cristo. No. Esa persona, dedicándole un año a esa persona, pero que cada uno tomara esa responsabilidad. Hermanos, ¿se imaginan el factor multiplicador? Lo que sucedería en 2 o 3 años. Esto parecería la estación del metro Pino Suárez, ¿no? A la hora pico. Esa es la responsabilidad que tenemos. A veces nos amargamos porque decimos, es que yo quisiera tener un ministerio en la iglesia. Qué bueno. Y sí, siempre hace falta ministerio en la iglesia, pero también afuera hay ministerio. Eso, hermanos, se llama evangelismo relacional. Eso se llama evangelismo relacional. Nosotros no somos los maestros restauradores, pero sí conocemos al maestro restaurador de vidas y podemos, como ese cliente en papá, llevar a esa persona, esa vida deshecha, a los pies de quien sí sabe qué hacer con esa vida destrozada, redimir, transformar por el poder del evangelio esa vida, siendo usted el medio usado por Dios para hacer ese trabajo. Esa es su responsabilidad y mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Esto nos habla de una responsabilidad social. Tenemos una responsabilidad con las personas que nos rodean, si somos cristianos. Y debemos orar a Dios para que Dios no nos deje dormir ni descansar hasta que no cumplamos con el ministerio que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros seamos como esas personas que influyeron y cambiaron la vida de esa persona para siempre, llevándola a Jesús. Las buenas noticias para nosotros como medios para llevar a las personas a Cristo es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para realizar esa tarea. Si no lo estamos haciendo, la verdad me da mucha pena decirlo, pero es por flojos. Es porque no queremos hacerlo. Y hermanos, este trabajo, si lo hacemos como debe hacerse, esta iglesia debería tener misiones en poco tiempo, a mediano plazo, 3, 4 años, ya debería tener 1 o 2 misiones. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo tenemos? Porque no estamos asumiendo nuestra responsabilidad, nos achicamos ante el reto. Esa es su responsabilidad, es mía. Y Dios nos ha equipado, nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos entender la palabra y compartir, discernir, interpretar la Biblia de lo básico que conocemos de la Escritura. Podemos orar por esa persona y la oración es efectiva. Orar con fe. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos tenemos a la iglesia, tenemos recursos en la iglesia. Esta es una manera muy efectiva de penetrar en la sociedad de esta ciudad y ayudarla de manera efectiva a las personas de nuestro alrededor que están batallando con su vida. Pero en cuanto a nuestra responsabilidad, debemos tener ganas y decir, Señor, yo quiero ser un factor en la diferencia, yo quiero ser un factor de diferencia en la vida de ese compañero de trabajo, de esa persona que conozco, que está batallando. Pero necesitamos dedicar tiempo para estrechar los lazos de amistad y para que a través de ese vínculo de amistad podamos conectar con las personas y transmitir el evangelio de manera efectiva a través de una relación creciente entre nosotros y llevarla a una relación que puede ser creciente y transformadora en la vida de esa persona y de su familia. Y esa
es su responsabilidad. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como estos hombres que llevaron a este infeliz con una vida vacía, una vida sin propósito a los pies de Cristo, para que esa persona pues pudiera ser sanada, Señor. Nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que están sufriendo, amigos, personas conocidas, compañeros de trabajo, padres de familia, de la escuela de nuestros hijos. Señor, ayúdanos a invertir tiempo con las personas, Señor, y paulatinamente y de manera amigable y traerlas a la iglesia para que puedan disfrutar de esa adoración. A ti que eres el gran Maestro restaurador de vidas, a ti la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Señor, nos dirigimos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias por estos momentos en los cuales nos has permitido oír tu palabra. Así también nos permites ofrendar con amor y agradecidos de lo mucho que tú nos das. Con el corazón feliz, dándote gracias por estar entre nosotros, te pedimos que bendigas estas ofrendas y las limpies para engrandecer tu reino. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.